Estudiar a la gnosis o buscar una afinidad con ella solo desde el sujeto consciente, resultará en una mayor confusión para éste, pues todo el conocimiento que ha adquirido mediante una búsqueda carente de una predisposición no rendirá frutos, simplemente porque estará tratando de liberar algo de lo que solo tiene idea por medio de los fundamentos, es decir, cómo se puede hablar de una liberación espiritual o de percepción gnóstica sin el espíritu presente. Y por otro lado, ¿cómo es que se pretende experimentar algo inconmensurable como la gnosis desde la perspectiva de un ente finito como lo es el sujeto consciente? En tal búsqueda no se experimentará a la gnosis, o al menos no en vías de una liberación espiritual genuina, pues el primer error ha sido tratar de comprenderla desde el sujeto consciente y que sea él mismo el que dé por válida tal experimentación mediante su lógica o sus sentimientos. Es así que podría llamar experimentación gnóstica a cualquiera de las supuestas gnosis que encuentra mediante su búsqueda, y es que al no tener la predisposición de la que tanto se ha hecho referencia, el sujeto habrá de dar por verdadera cualquier tipo de gnosis que le sea agradable, que halague a sus sentidos, que fortalezca su conciencia, que le brinde una afinidad con su entorno natural. Pues como sujeto cultural solo buscará saciar su sed de conocimiento, buscará afuera eso de lo que carece para ser más perfecto, despertará a su conciencia con el fin de expandirla, de fundirla con lo que esa supuesta gnosis llama gran realidad y con ello lograr el conocimiento supremo. Mas la conciencia ha sido resultado del encadenamiento del espíritu dentro del microcosmos, y expandirla o despertarla es llevarla a su perfección, es decir, con ello solo se estará perfeccionando la cárcel y a ello le llamará gnosis. Se verá satisfecho con aquello que le lleve a superarse a sí mismo pero sin abandonar la propia conciencia y no a aquello que se le presente como una verdad fuera de sus alcances, pues en él no brota nada que no sea esa chispa que le lleva a la perfección la cual le identifica y regula, chispa que es solo el accionar de su programación. Hasta este punto el sujeto consciente creerá que tales avances le han llevado a un autoconocimiento con lo cual se ha superado en todo sentido, pero ello no es más que otro eslabón de la realidad demiúrgica, y ha sido así porque el sujeto ha comenzado su búsqueda de liberación desde un punto de partida erróneo, es decir, desde una perspectiva y no desde un punto neutral, sin condicionamientos arquetípicos ni influencias externas de ningún tipo, pues de ser así simplemente no habría sujeto consciente. Y para librar la perspectiva que le brinda la puesta de sentido, el sujeto tratará de acceder al plano astral, creyendo con ello que en él encontrará toda respuesta a sus dudas y le dará acceso a su gnosis, pero este plano solo es un nivel más sutil en la realidad demiúrgica, y con ello solo habrá cambiado una falsa perspectiva por otra que le puede perjudicar aún más. Con las supuestas gnosis el sujeto postor de sentido podría llegar a ser un hábil viajero astral, mas no puede librarse del aprisionamiento de su espíritu gracias a su propia perspectiva porque esta no es otra cosa que él mismo, solo podrá como dijimos perfeccionarla o cambiarla pero nunca librarse. Y ello sucede porque jamás aceptará como una verdad el hecho de que él mismo es una barrera para la liberación, pues para él la verdad solo es aquello que le reafirma como ente, y aquello que le descarte como tal solo lo percibirá como absurdo, pues su realidad comienza y termina bajo su propia percepción. Aceptará como verdad solo aquellas manifestaciones que no conlleven el tomarle a él mismo como un impedimento, y únicamente dejará su actual situación con el fin de avanzar sobre su misma línea de evolución, o sea, a dejar atrás sus preceptos actuales solo con el propósito de acceder a un nivel superior en su carrera de perfeccionamiento, una decisión que no le quite a él mismo la libertad de elegir, es decir, que quepa dentro de su realidad. Aquello que no quepa dentro de tales parámetros lo atacará de una manera férrea, pues este ente es el alma, y esta máquina tiene un sentido de autopreservación que le hará ir a la locura antes que traspasar sus propios parámetros, pues sabe de antemano que ello representaría su fin. Es aquí que el hecho de decir que prefiere la locura a algo que representaría su fin pareciera contradecirse, pero la locura en este caso es solo el bloqueo de la razón del sujeto, lo que no afectará al alma a la hora de proseguir su evolución en posteriores reencarnaciones, porque la locura es como un sistema de seguridad para que el sujeto consciente, abandone todo intento de superar su propia conciencia con el fin de llegar a la autorreferencia que le brinda su predisposición, lo que le llevaría a la liberación del yugo impuesto por el alma, traduciéndose en una vía de liberación espiritual genuina, siendo tal proceso la verdadera erradicación de esta máquina llamada alma. Es por eso que para evitar caer en la locura, es decir, en el bloqueo de seguridad del alma, se deben tener un valor y una voluntad sin límites, una decisión que trascienda toda amenaza de quedar sin un sustento de la propia esencia, un discernimiento que supere todo sentir y brinde un sentido común que no se base en la simple percepción de la razón, sino en una no pertenencia,
que brinde la seguridad de que lo que se experimenta es la verdadera existencia. Todo ello no es más que el espíritu abriéndose paso en el viria, un empuje venido desde su sangre pura, el recuerdo de la verdad perdida, experimentación que no se le presenta como externa sino que es su esencia apartada de la propia conciencia. Pues al momento en que ello ocurre, se da cuenta de la reversión a la que está sujeto como ente postor de sentido, gracias a que la orientación que le ha dado esa autorreferencia que le es intrínseca como espíritu, ese poder de discernimiento le ubica como la propia experimentación y no como testigo de ella, dejando como ese testigo al propio sujeto consciente, es decir, cuando la gnosis se hace presente el sujeto consciente es reconocido como impostor. Lo que le lleva a una rebelión para retomar el control de lo que hasta ahora dominaba ampliamente, pero ahora se hace evidente que la existencia es sustentada por la sangre pura y no por la falsa identificación. La gnosis manifestada en el viria le brinda la facultad de diferenciar a su sujeto consciente de sí mismo, pues la gnosis es orientación que ha de ir sacando al propio yo del sujeto consciente, siendo así la amenaza de locura solo un juego que ya no preocupa al viria, dándose cuenta de que tal amenaza fue siempre percibida por el alma y proyectada como parte de sí, solo que era la falsa identificación la que hacía creer al yo que ello era el fin de su existencia. Existencia que el viria ahora percibe como una verdad que no necesita explicarse porque esta es su propia referencia. Y solo continuando el camino de retorno que se ha trazado él mismo, es decir el espíritu, podrá liberarse mediante las autoiniciaciones, que no son otra cosa que la reversión del propio espíritu a su punto tao y más allá, y ese camino continúa hacia el discernimiento inequívoco que le da la hostilidad esencial, la cual ha sido la guía del viria y que se percibe como una no pertenencia y no como un odio como se cree. Pues el odio continúa siendo falsa perspectiva porque al ser expresión del sujeto consciente, es decir, manifestación exotérica, conforma un enlace cultural el cual lleva de nuevo al sujeto a entrar en los ciclos que conforman la puesta de sentido, opacando aún más su posible percepción gnóstica. Con ello corroboramos que el sujeto consciente debe ser solo una herramienta y no un referente de la liberación. El odio no se percibe a nivel gnóstico simplemente porque este es un sentimiento, por ello la esencia que está encontrando su liberación no es el viria en sí, pues este desde que el espíritu se ha manifestado en su sangre pura, ha sido solo una herramienta en el camino de liberación. Porque desde el mismo instante en que ha ocurrido el llamado en el viria este se ha dedicado a investigar con el propósito de saciar algo que él mismo reconoce le sobrepasa con creces, y que en el caso de no buscar o saciar le seguirá por el resto de su vida. He aquí la diferencia entre una búsqueda estratégica de una que no lo es, pues en una búsqueda estratégica, el espíritu se ha manifestado buscando su liberación usando para ello al sujeto consciente, en cambio la búsqueda que se ha dado como decisión únicamente por tal sujeto al momento en que éste ha encontrado lógica en los textos gnósticos, solo le ha llevado al mero conocimiento y en el mejor de los casos, a darse cuenta de que los textos conllevan una verdad evidente para su razonamiento. Mas no evocarán nada más en él. Muchos de ustedes se estarán preguntando: ¿cómo puedo saber si tengo tal predisposición? Y es su propia pregunta la que les da la respuesta, pues todo aquel que ha experimentado el llamado de su espíritu y se ha visto reflejado en los fundamentos y la novela mágica, no tiene duda alguna, pues la certeza de haber encontrado aquello que buscaba le despertará aún más la propia fuerza con la que se ha dado cuenta, es decir su gnosis.